Buenas tardes a nuestros amados y amigos y hermanos de todas partes del mundo donde nos escuchan desde YouTube y otras plataformas. Buenas noches, hermano Jorge. Buenas noches, Leo. El Eterno te siga bendiciendo. Buenas noches Gracias. a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un gozo poder interactuar con ustedes. Qué bueno debe estar otra vez reunidos aquí para meditar un poquito más sobre las palabras del Eterno Sí, en el libro de Éxodo, capítulo 20. sí, tenemos esta noche la tercera palabra, ¿cierto? Correcto. La tercera palabra, ya hemos venido explicando la primera, la segunda, la vamos para la tercera palabra. Parece fácil, o sea, parece es algo muy que no necesita mucha explicación. Pero hay unas preguntas al respecto que son las que nos abren un poco más el panorama o nos terminan de enredar. Vamos a ver que el Eterno nos dé claridad esta noche para poder compartir con ustedes esta palabra. Ya, la tercera palabra la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, Versículo versículo, 7. versículo 7. El 7, el número perfecto, Correcto. ¿verdad? Dice la escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás El nombre de Adonai tu Dios en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. así literal, dice. Sí, No tal hay cual. más, no hay más explicación, o sea, no hay más del mandamiento, lo dice así, y no deja como mucha claridad ese mandamiento, ¿verdad? No, no, porque dice Porque, no tomar. sí, y Sí, entonces es como confuso porque en nuestro léxico se entiende, se puede entender de otra manera, dice no tomarás, no sabe uno si es de cosas de ingerirse o algo. sí, también ha habido mucha confusión al respecto y por eso encontramos tantas diferencias en cuanto al pronunciamiento del nombre del Eterno, ¿cierto? Sí, Entonces, con base en este texto, se han creado muchos movimientos, ¿cierto? En que unos dicen se pronuncia de este modo, otros dicen se pronuncia de este modo, y el que pronuncia de este modo lo dice mal, y si no lo pronuncian como yo lo digo está mal, ¿cierto? Pero yo encuentro que no se trata tanto de cómo se pronuncia el nombre del Eterno, ¿cierto? Sino con qué seriedad tomamos su nombre. así es. Y eso es una parte muy importante de lo que usted dice, hermano, sobre todo por ese tipo de movimientos que son muy radicales a la hora de la pronunciación y se entiende, o sea, se entiende Ajá. de lo bonito que puede ser que a uno lo llamen por su nombre, ¿verdad? Sí. Que lo llamen uno por su nombre correctamente, Ujú. no que le quiten ni le agreguen, y eso está muy bien, y eso hace parte de la restauración de la dignidad del nombre del Eterno, Ujú. correcto, eso se entiende y eso no está en discusión, No, no, de ninguna manera, ¿verdad? no, no. Pero, y ahí hago un pequeño paréntesis, eso es que muchas personas tratan o hacen mucho énfasis en la parte del nombre, del nombre, del nombre, pero se desconectan de una vida de santidad Correcto. y eso tampoco debe ser así, ni Yo, una cosa ni la otra. correcto. Yo puedo pronunciar perfecto el nombre, ¿cierto? Pero Sí, si mi vida de santidad no respalda ni pronunciar el nombre del Eterno perfecto, estoy tomando en vano el nombre del Eterno, bueno, ¿cierto? y ahí nos vamos a metiendo ya en terrenos peligrosos, hermano. Sí. Entonces, bueno, que no tomar el santo nombre de nuestro Elohim o de nuestro Rey en vano. Uh-huh. Dice Yahweh en la traducción, dice el Sí. tetragramatón, Yud Hei Bad Hei, Correcto. que eso es lo que está ahí puesto, Uh-huh. escrito en el texto, no es Adonai, no es, pues eso se entiende, y por eso les decimos con todo el amor del mundo a nuestros hermanos que comparten ese sentimiento o esa fe del pronunciamiento del nombre del Eterno. Ahí no dice ni Adonai, ni dice Yahweh o Yud Hei Bad Hei, el nombre del Eterno. Y ese es el nombre que no se debe tomar en vano. Entonces, ahora, hermano, voy a abrir una pregunta que hace parte de esto que vamos a estudiar esta noche, es la parte del juramento. Jurar por Dios, jurar por el Eterno concretamente. O sea, vamos a mirar si a separar un poco Dios del Eterno, porque para algunas personas Dios es otra cosa totalmente distinta. Pero vamos a hablar del nombre del Eterno como tal. Se puede jurar
por el Eterno, por Yahweh, por Yud Het Bad Hei, de acuerdo a la Escritura? Sí se puede, Sí se puede. sí se puede. Dice que por mi nombre jurarás, ¿cierto? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué es lo que no se debe? Dice en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 19, versículo 12, dice, y no juren falsamente por mi nombre, profanando así mi nombre, así el nombre de tu Dios. Yo, Adonai. ¿Cierto? Bueno, entonces ya usted me respondió la primera pregunta. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. Cuando yo, Leonardo Scorsia, hace un juramento ya delante de usted, delante de otra persona, e involucro el nombre del Eterno, pero no cumplo, Ujú, no cumplo, y es más, ni siquiera estoy dispuesto a cumplir lo que en ese momento estoy prometiendo. ujú, Lo hago para salir del paso. sí, ¿Ya? ujú. Esa es una parte. Ahora, cuando yo hago un juramento en nombre del Eterno, pero por cosas de la vida me veo obligado a no cumplir por una situación adversa o por algo, ¿cómo se manejan esas dos situaciones? Si hay Pues pecado o no hay pecado, es lo que quiero preguntar. si hay una situación, hay algo que de pronto aquí dentro de nuestro contexto occidental se ha perdido, ¿cierto? Y, y pues en las últimas generaciones ni siquiera se ha tenido. Claro, Ya ni siquiera se ha perdido, sino que no se ha tenido. no se ha tenido. En un tiempo atrás, hace 200 años atrás, pongamos de 100 años atrás, eh, un juramento era respetado, por decirlo así, hasta la muerte, Sí, ¿cierto? claro. Fíjate que la escritura dice que el Eterno juró aún en perjuicio suyo, ¿cierto? En perjuicio es que era de tan firme el juramento que aún en perjuicio de él iba a cumplir el juramento. Claro, ¿Cierto? porque él se iba a exponer a que nosotros vituperáramos su nombre. Correcto. ¿Cuál es el juramento? Él le juró a nuestro padre Abraham que su descendencia iba a ser, Iba a heredar. iba a heredar, iba a ser su pueblo, Correcto. ¿cierto? Y dice la escritura que él lo juró, lo hizo bajo juramento, Sí. y aún en perjuicio suyo. Dice, Ahora, eso también lo dice el libro de Hebreos. claro, ¿cómo podemos entender ese en perjuicio suyo? Nosotros, el ser humano tiene toda la posibilidad de fallar, Claro. ¿cierto? Y en parte eso fue lo que pasó. O sea, a pesar de que el pueblo de Israel falló en su condición de pueblo de él, ¿cierto? Ujú. Invalidando el pacto, Correcto. todas esas cosas, el Eterno sigue fiel a ese juramento. Claro. O sea, no por eso deja de existir, Claro. de existir el juramento, ¿cierto? Claro, y eso es a perjuicio de él. ¿Por qué? Claro, Porque él está de su obligado, santidad, de su dignidad, porque él está ahí manteniendo un compromiso que no es obligatorio. O correcto, sea, que él no tiene por qué hacerlo. sí. Pero él es justo Amén. y él mantiene su palabra y en eso él nos da ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un juramento tenemos que hacer lo posible y lo imposible por cumplir, Correcto. ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces acudimos a las excusas. No, que es que mira que no pude por esto, no pude por lo otro, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿hiciste lo que tenías que hacer? ¿Hiciste hasta lo máximo posible por cumplir ese reglamento o simplemente se presentó algún medio tropezo y ya no lo cumpliste? Sí. ¿Cierto? Esa es la parte importante, el valor de la palabra. Ahora, nuestro soberano Yeshua nos dice, no juréis Ni por el cielo, ni por el cielo, que es que es el trono del Eterno, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ¿cierto? Sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo que es mal de esto, de mal proviene. Pero entonces, entendiendo yo ese texto que usted está citando, entonces
Yeshua prohíbe terminantemente jurar por el Eterno. No, no, pero ¿a qué va en la enseñanza de Yeshua? ¿A qué va? A que tú decías que si por alguna razón no se podía cumplir ese juramento, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar? Aquí Yeshua nos está dando la clave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tiempo que él vino, se juraba por el altar, él mismo lo dice, se juraba por el templo, ¿cierto? Como una forma de afirmar que se iba a hacer algo que no se iba a hacer, ¿cierto? Para no tener que jurar por él. Exacto. Para tener pecado. Entonces, Yeshua está diciendo, mire, cuando usted se compromete a algo, así no tome el nombre del Eterno, cumplan. Ese compromiso debe ser en firme. Claro. ¿Cierto? Por eso dice, su sí sea sí y su no sea no. O sea, entonces Yeshua iría un poco más allá. Claro. Que no necesito involucrar al Eterno para tener yo la voluntad de cumplir un juramento. Correcto. O un compromiso. Sí, no tengo necesidad de interponer un juramento, ¿cierto? Cuando yo tengo una relación contigo, de amistad, de negocio, lo que sea, ¿cierto? Tú debes estar seguro de que cuando yo te diga algo, es porque es así. Claro, no tiene por qué uno tener la duda, la cosa, ¿no? Entonces yo no tengo, si yo soy una persona creíble, ¿cierto? Si tengo un buen nombre en ese sentido, yo no tengo necesidad de interponer ningún juramento. Sí. Y ni debo de exigírselo yo a usted tampoco. No. ¿Por qué? Porque hay algo que se llamaría la fidelidad. La fidelidad y la confianza. Y la confianza, correcto. ¿Cierto? Y eso es lo que espera el Eterno de nosotros. Así es. Pero, infortunadamente, desde hace mucho tiempo, el nombre del Eterno se toma muy a la ligera, ¿cierto? Sí. Y ese tomar a la ligera también involucra mi vida, ¿cierto? Claro. Porque cuando yo digo que soy pueblo del Eterno, que hago parte de su pueblo, que hago parte de su fidelidad, de su congregación, ahí está involucrado el nombre del Eterno. Claro. Porque es parte de su reino. Y cuando una persona dice que hace parte del pueblo del Eterno, pero camina como no es, hace Correcto. Sus torcidos, vive como los que viven en el mundo, se vitupera de esa manera el nombre del Eterno. Correcto. Y eso lo llama nuestro soberano, Yeshua, lo llama ser tropiezo. Ah, sí, claro. Ser tropiezo, por un lado, porque ya las personas comienzan a desconfiar de los creyentes. Sí, y hay una palabrita que es muy característica cuando este tipo de circunstancias se ve uno involucrado. Y dice el del mundo, o como normalmente se le llama. Y eso que es cristiano. Sí. Y eso que es creyente. Y mire con las que sale. Sí. El líder, mire cómo salió involucrado en escándalo de corrupción. Sí. Y eso que es honesto. Y eso, entonces, ahí normalmente quien está llevando todo el peso de la digamos, de la deshonra es el Eterno, porque todo el agua sucia lo está llevando el Eterno y no la persona. Porque muchas veces cuando una noticia sale que fue un obispo, que fue un sacerdote, que fue un pastor, que fue un obispo, un ministro, qué sé yo, no se refieren a título de la persona. Mire, fue Maximiliano, fue Rubén, fue Leonardo, fue Jorge. No, hablan es del oficio. Ya, y hay de lo que se representa. De lo que se representa, correcto. Entonces, hemos aprendido que en la Escritura el oficio es santo. El que es corrupto es la persona. Correcto. ¿Estamos de acuerdo, hermano? De acuerdo. El oficio es santo. Un pastor, dice la Escritura, que fueron establecidos pastores, maestros, evangelistas, profetas, son oficios santos. Sí. Ya, lo que un individuo hace con esa dignidad de mancillarla es el individuo como tal. El oficio no deja de ser santo porque un líder religioso salga acusado y salga manchado por corrupción o por cualquier otro pecado. Correcto. Mira lo que dice el Eterno aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Desde el 19 dice: les esparcí por las naciones, está hablando del pueblo de Israel, y fueron dispersados por las tierras.
conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblos del Eterno, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Nosotros hemos profanado con nuestro modo de vivir, nuestro modo de andar, el nombre del Eterno, ¿cierto? Y, y a ese no se nos da nada, ¿cierto? No nos inquieta, pero él sí tiene en cuenta, ¿cierto? Y a él le duele, no tanto el juicio que él pueda proferir sobre nosotros, sino es el dolor que causamos a él. La vergüenza. Ahora, eso también lo podemos ver o comparar en la parte familiar, ¿verdad? En la parte familiar, donde normalmente algunas familias o muchas familias, para ser un poco más general, se han caracterizado por ciertos valores tradicionales dentro de su núcleo. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la parte de la honestidad, vamos a hablar, donde bisabuelos, abuelos, padres siempre se han caracterizado por ser unas personas transparentes, ¿verdad? Transparentes en sus negocios, transparentes en sus decisiones. Y es una característica que ha venido de tradición y que la gente conoce esos valores. Esa familia se representa mucho por esos valores. Eso lo vemos inclusive hoy en día, ¿verdad? Donde normalmente, bueno, quizás en los tiempos, hace muchos años, 20, 30 años, o 40 o 50 días hacia atrás, cuando uno tenía un amigo, siempre le preguntaban a uno en la familia, mira, ¿y ese niño de dónde salió? ¿Quién es su papá? Entonces dicen, no, el papá de él se llama Rodrigo Cifuentes, por ejemplo, por decirlo así. Y entonces dice, ese no es el señor Cifuentes, el hombre, ese es muy serio, una persona muy respetada, conocida. Y entonces dice, hombre, bien, pero si de pronto me dice, no, ¿y este quién es? No, este se llama Braulio y el apellido por allá X. Y entonces dice, no, esos son unos sinvergüenzas, eso no, mira, no ande con ellos. Entonces siempre hay algo que caracteriza. Entonces, hablando en ese contexto de esos valores que tradicionalmente se conocen entre la familia, cuando hay alguien dentro de la familia, ya en el presente, en el tiempo presente, un hijo, un sobrino, alguna cosa, que sale bandido, sale sin vergüenza, sale haciendo cositas torcidas por ahí, ¿verdad? Entonces causa una afrenta a la familia y la familia se entristece. Correcto. Ya de tener alguien, una mancha ahí como en su tradición, ¿verdad? Entonces, causa en su buen nombre. En su buen nombre, correcto. Usted lo ha dicho de la manera precisa, en su buen nombre. Imagínese usted si en una familia eso no se afecta a uno, porque es que uno a veces piensa en uno, dice, hombre, es que si a la final de cuentas yo no cumplí, eso es problema mío. A mí, eso a nadie le debe de importar, eso es un problema mío solamente. Y no es así. Entonces, esa familia se afecta, el padre de familia es de ese muchacho, es causa de vergüenza. Correcto, es una causa de vergüenza. Dice, mira, se me cae la cara de vergüenza, yo tengo 2 hijos presos allá porque son ladrones. Y entonces eso es una mancha que carga la familia, aunque la persona haya sido de tradición, carga esa cruz, si se puede decir de alguna manera, esa vergüenza. Así mismo se siente el Eterno. Claro, claro, y a él le duele, y la escritura está llena de textos, sobre todo los profetas, de cómo nos comportamos, ¿cierto? Y aunque uno no crea, eso lo afecta a él, porque él nos ama, ¿cierto? Somos sus hijos, y un padre cuando ama a su hijo, cuando su hijo no se porta bien, le duele en su corazón, claro, ¿cierto? Porque a veces solo uno piensa en el castigo, pero el castigo, pues, no es comparable con el dolor que el Eterno siente, ¿cierto? Y el castigo, más que todo, cuando viene de parte del Eterno sobre su pueblo, sobre sus hijos, es para corregir. ¿Sí? No es para exterminar, no es para borrarlos de la tierra, no es para nada de eso, porque eso también tenemos que entenderlo. Sí, y eso se ve continuando en el capítulo 36, habla de la restauración que el Eterno promete a su pueblo, ¿cierto? Entonces, y es la restauración que él promete al ser humano, porque estamos hablando de Israel, porque la escritura habla de Israel.
pero vamos a hablar del ser humano que fue creado por el Eterno, Claro, ¿cierto? Todos fuimos creados por el Eterno y Él espera que nosotros caminemos conforme a su voluntad y honremos su nombre, ¿cierto? claro. Lo honremos, ¿cierto? Hay mucha gente que dice que cree y expresa que tiene alguna relación con el Eterno, pero infortunadamente su vida no lo muestra, ¿cierto? Si yo digo que yo tengo una relación con alguien, alguien de prestigio, alguien, pues tengo que comportarme de acuerdo a eso que estoy diciendo, ¿cierto? Claro. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que debemos andar conforme a la dignidad a la que hemos sido llamados, Claro, ¿cierto? Y ese andar conforme a la dignidad es honrar a aquel que nos llama, así es. ¿cierto? Es muy cierto lo que usted dice, porque normalmente se ha perdido mucho eso en la esencia de nosotros los creyentes, y eso es algo que lo adquirimos, no debemos de dejarlo perder, de diluir. Correcto. Yeshua nos enseña, y bien lo decía usted al principio, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Hay algún problema en decir no? ¿Hay No, algún problema? no, el problema es de uno. Sí, El problema es uno, no que haya problema de decir no. Cuando yo tenga que decir no, digo no. Pero cuando tenga que decir sí, debe ser sí. correcto. ¿Por Entonces, qué? Porque Yeshua dice, porque lo que es de más, de mal procede. sí, Voy a leer el texto para que quede bien contextualizado. Dice, además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. claro, Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. sí, Pero sea su sí, su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, de mal proceder. de mal procede. Correcto. Entonces, mire que ahí dice que no juremos, pero se está refiriendo al trono del Eterno, a la tierra que es el estrado de los pies, o se está refiriendo en sí al Eterno que no hay que jurar. Que no hay, o sea, lo que aquí está diciendo es, no juren porque debe ser suficiente con que usted diga sí, Ok. con que usted diga no. O sea, nos está enseñando es cómo normalmente debe ser nuestro actuar. Correcto. Normalmente, cuando utilizo yo, por llamarlo de una forma, la muletilla del juramento, ¿cierto? Cuando yo voy donde ti y te digo, hermano Leo, dame un favor, préstame 200.000 pesos que estoy grave, pero yo te juro que yo mañana te los pago, ¿cierto? Y tú, confiando en lo que yo te estoy diciendo, me los prestas, ¿cierto? Llega el otro día y tú me dices, Jorge, por favor devuélveme los 200 que te presté, tú quedaste de entregármelos, devolvérmelos hoy, los necesito, dámelos. Ay, hermano, Leo, qué pena. No puedo, no tengo. Pero si tú me diste, qué pena. Pero te juro que mañana los tengo. ¿Tú crees, tú me vas a creer a mí? No, normalmente Si no, yo porque ya me falló. te incumplí hoy, Sí, lo más seguro lo es más que, seguro es que mañana también te incumpla. Entonces, ajá, a eso se refiere eso. Si tú me diste mañana, y ese mañana normalmente se usa para presionar, para como asegurar de que sí, no te voy a sí, demorar mucho, sí, sí. ¿cierto? Y es ¿Qué como es para lo tratar de correcto? comprar un poquito de tiempo ahí con algo. Exacto. ¿Qué sería lo correcto en ese ejemplo? Sería correcto decirte, León, tengo una gran necesidad, necesito 200.000 pesos. En este momento no te los puedo pagar. Dame un placito, yo los consigo y te los pago. Sí, Entonces tú me dices sí o no, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que tú me respondas, tengo que yo actuar. Si tú me exactamente. dices sí, pero me los tienes que traer tal fecha, yo digo, listo,
Si yo veo que puedo, digo, listo, esa fecha cuenta con eso. Pero si yo veo que realmente no voy a poder, yo debo decirte, mira, lo que no se puede. Sí, sí, por ejemplo, que yo le diga, hermano, tiene que pagármelo el 10, pero Sí. usted le pagan el 15. Correcto. Entonces dice, es la única condición para prestártelo, si no, no te los puedo Sí. prestar. Y yo digo, no, gracias. Yo pensé que se podía, pero no se puede porque no me es posible pagártelos en 10. Entonces, pero otra persona ¿Cierto? normalmente dice, no, tranquilo, Listo. dámelo que yo Correcto. te resuelvo. El Te meollo del resuelvo. asunto es que nuestra confianza se pierde. Por eso Yeshua dice, tú sí seas así, tú no seas no. Así es. En lo posible, No involucrar el nombre. no interponer juramento. Es Porque él dice que no jure ni por esto. ¿Por qué? Porque jurar por una cosa o por la otra es un juramento en vano. ¿Por qué? Porque eso, pues, Sí, pues por eso. Y es ¿cierto? que ahí, si no hay necesidad de involucrar el nombre del Eterno en un juramento, ¿para qué lo vamos a hacer? Sí. Y eso es lo que quiere evitar Yeshua, de que la gente siga cometiendo pecado a raíz de un juramento. Correcto. Porque mire, si yo le digo a usted que necesito que me preste 1,000 pesos, por decirlo así, y usted me pregunta, ¿me los puedes pagar mañana? Y yo digo, sí, no, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Pasa al día siguiente y yo lo llamo a usted y le digo, mi hermano, quedé contigo en un compromiso de devolverte esos 1,000 pesos. No te los puedo devolver mañana. Es más, no sé cuándo te los pueda devolver porque se me presentó una circunstancia adversa. Y ahora no te puedo decir ni que mañana ni que pasado. Dame un plazo, apenas tenga, te lo juro que, o ni siquiera decir te lo juro, ¿No? apenas los tenga yo te los Yo te devuelvo. lo devuelvo. O Correcto. sea, esa es una manera como debemos nosotros actuar Sí. en ese caso. Sí, el hermano se puede molestar, porque uno dice, pero yo pensé que tú me ibas a devolver esos 1,000 pesos hoy, hombre. Pero entiendo, o sea, me pongo en tu lugar y entiendo. Entonces, en esa parte, en ese contexto, yo creo que era lo que nuestro maestro nos quería enseñar. Sí. Y ahí no hubo necesidad de involucrar el nombre del Eterno. No. Y sobre todo es que cuál debe ser mi mayor anhelo, lo que tengo que perseguir es que yo me gane tu confianza. Claro. Y a eso es a lo que apunta el mandamiento. Mira lo que De dice Yeshua. la explicación que la misma Torá le da al mandamiento de Éxodo 20. Estamos leyendo en Números 30, versículo 2, dice. Números 32. Correcto. Cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bueno, entonces ahí está diciendo algo mucho más tremendo. O sea que si la persona que se le da por jurar en nombre del Eterno, no puede quebrantar lo que dijo. No puede. O sea, ahí sí, como dijo el otro, ahí no hay nada que hacer. No, que es que se me presentó un inconveniente. Nada. O cumple o O cumple. cumple o cumple. Sí. O sea que ahí, entonces, esa es una explicación muy buena, porque ahí lo que nos quiere evitar Yeshua es ponernos en una situación como esa. Eso es lo que él quiere evitarnos. Es ponernos en una situación como Y evitarnos, pero también reconvenirnos de que si hay algo, si sale algo de eso de nuestra boca, procede mal. Sí. ¿Cierto? Porque cuando yo interpongo un juramento, sea por lo que sea, con falsedad, Sí, es grave, proviene mal. gravísimo, claro que sí. Proviene mal porque estoy haciendo un voto que yo sé que no voy a poder cumplir. Sí, y el que se está perjudicando, cuando se quiebra un juramento, no es la persona a la que se le juró. No, es porque el que juró. Es el que juró. Porque la integridad de aquella persona, o sea, de la persona que es afectada, se mantiene íntegra. La que se destruye es la mía, que estoy en estos momentos quebrantando el juramento porque yo me estoy haciendo una persona no digna de confianza. Y además, que pequé. Sí, O sea, que la confianza en mí, sí. Y además peco. Peco va doble, gravemente contra el va doble entonces. Sí, correcto. Y tengo entendido que dice la escritura, como lo leyó en Éxodo, que ahí no se tendrá por inocente el culpable. No. O sea, que ahí no es que, Señor, es que entiende que es que estaba en un momento difícil y tú entiendes que yo soy un ser humano. Ahí no hay
tampoco el Eterno va a decir que va a entender esa circunstancia. Sí. Entonces, mire que es delicado la parte del juramento. Hermano, yo quiero preguntarle, hoy en día es natural escuchar frases como, es que la palabra valía era antes, ya hoy no vale. ¿Es cierto eso? No. Es cierto por por el descenso moral que ha tenido el ser humano, ¿cierto? Sí. Y tan cierto es que se ha tenido que recurrir a escrituras, ¿cierto? A extrajuicios, a todo un procedimiento para que se pueda certificar por escrito Con que se sellos, hace un convenio, con ¿cierto? sellos y todas esas cosas. Pero lo grave es que aún con todo eso que se ha ideado, que ha tenido que establecerse para poder llevar a cabo una negociación, aún así tampoco se cumple. Tampoco se cumple. ¿Sí es? O sea, hemos llegado a tal punto, el ser humano en su decadencia, que ya no hay palabras. Sí. Ahí la gente dice, es que a mí no me pueden obligar. Sí, yo firmé eso ahí, pero a mí nadie me puede obligar. Exacto. O Me, sea, me irán a meter preso. un deterioro Dice, moral me irán a meter preso. tremendo. Sí, un deterioro Entonces, moral tremendo de compromiso y eso es muy grave, es muy grave. Antes se hacía un negocio con la sola palabra, sí. ¿cierto? Bueno, Yo te compro esta casa, ¿y cuánto vale? Vale tanto, listo. Mañana tienes la plata, listo. Se hacían los trámites, era por formalidades. Sí, no hay cuando vas a un testigo. Sí. Ah, bueno, también. Sí, pero si los dos eran de confianza, Eso no hay. no hay necesidad de testigo. Sí, ¿cierto? sí, eso fue lo que vi, eso he visto. Y lo otro es que haciendo tú ese juramento, ese compromiso, porque ni siquiera es un juramento, es compromiso. Yo te la vendo, tú me la compras. Y ya. ¿Cierto? Si a ti recién a la hora de que yo te ofrecí darte lo que tú me pediste, vamos a decir 20 millones de pesos por esta casa, a la hora se te presenta un nuevo comprador, una oferta, mejor, ponle tú de 40, doblaron la cifra, ¿sí? ¿cierto? ¿Qué debes hacer tú ahí como dueño, como vendedor del predio? Bueno, lo más correcto sería decir que no. Claro. O sea, no puedo, ya yo ya hice di el palabra compromiso. de venta a una persona, ¿Sí? no puedo vender. O sea, imagínense uno vendiéndola y cuando venga el otro con la plata decir, no, es que... Por eso, porque la palabra es de ambas partes. Sí, claro. Palabra, por eso ahora también se usa la promesa de compra-venta. Precisamente por esos Por tipos todo, de exacto. circunstancias que hay. Pero cuando los dos hacemos un compromiso, la responsabilidad es de ambos. Yo, el comprador, de pagarte lo que tú me pediste, todas las cosas. Y tú, como vendedor, de mantenerme la oferta y ya, o sea, llevar a cabo ese negocio. Bueno, ¿de quién depende la seriedad de la palabra? O sea, ¿depende del Eterno o depende de mí? En la parte de la credibilidad que uno transmite o debe transmitir. Depende de dos factores. ¿Sí? Uno, totalmente de mí, Uh-huh. ¿cierto? Uno totalmente de mí. Pero el otro también es del temor que tenga yo del Eterno. ¿Cierto? Dice la palabra del Eterno que con el temor a Adonai, el hombre se aparta. El hombre se aparta de más. Si ¿cierto? hay temor en el corazón de la persona. Exacto. ¿Cierto? Si yo soy un hombre temeroso del Eterno, me abstengo de... Sí. Y si me comprometí, voy a cumplir. Bueno, hay otra pregunta, porque hoy es noche de preguntas. ¿Puedo preguntar? Claro, no. Así es que aprendemos. Así es que aprendemos. Sí. Mire, si yo hoy en día tengo mi credibilidad por el piso, digamos que estoy viendo el video y he entendido muchas cosas, pero digo yo, bueno, es que aquellas personas que están allí no me conocen, o sea, no me conocen, no saben quién soy yo. A mí me dicen mentira fresca, por ejemplo. Yo soy una persona que tiene la credibilidad por el piso, ya he hecho negocios, a todo el mundo le he quedado mal, pero quiero cambiar. ¿Se puede cambiar? Claro que sí. Se puede hacer. Siempre hay una oportunidad de cambiar. ¿Y quién le ayuda a uno en ese cambio? El Eterno.
¿cierto? Cuando uno se presenta delante del Eterno, le dice, Padre, he pecado contra ti, soy así y así, quiero que tú me ayudes a cambiar. Y propone uno en su corazón, el Eterno le ayuda, Claro. ¿cierto? Siempre hay una oportunidad de rectificar un camino que haya tomado un otro sí. Y restaurar la confianza es fácil, perdón, es difícil, Es difícil. pero no es imposible. No, y es todo un proceso. Claro, ¿Cierto? no puede Es un uno proceso, pretender que todo el mundo le crea apenas No. uno enseguida. no, es un proceso de pequeñas pruebas, ¿cierto? Sí, De pequeñas pruebas que pone o la persona o el Eterno, ¿cierto? Para ver si realmente su intención es real. bueno, ahora le pregunto, es otra circunstancia, pero a lo contrario. Cuando yo soy una persona que se caracteriza por ser eh, fiel, si se puede decir de alguna manera, que soy seria en mis decisiones, que cuando hablo digo, es esto que se hace, pero he sido maltratado porque las personas a mi alrededor no son así y siempre le brincan a uno la cerca y le hacen, ¿verdad? O sea, siempre tratan de sacar ventajas y todo ese tipo de cosas. Y uno la credibilidad en las otras personas la va perdiendo precisamente por ese tipo de circunstancias. Entonces llega uno a la conclusión, ¿valdrá la pena? O sea, seguir siendo transparente, seguir siendo íntegro en esa parte. Sí valdrá la pena con que, porque hay mucha gente que no es así, hermano. O sea, hoy en día es muy complicado encontrar personas verticales en su modo de andar. ¿Valdrá la pena uno, si uno es una persona vertical, mantenerse así? Es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque mi andar no es delante de los hombres, sino es delante del Eterno. Okay. ¿Cierto? Mi andar es delante del Eterno y Él es el que juzga entre uno y otro. Correcto. Mi fidelidad, mi integridad no debe ni puede depender de otra persona, de otra persona, de un agente externo. Eso es algo mío. Es algo que va en mí y que es parte de mi riqueza, ¿cierto? De mi tesoro, ser íntegro, ¿cierto? Ser íntegro. Y Yeshua Él nos dice que si tu enemigo, vamos a llamar enemigo a todo aquel que quiere aprovecharse de uno, claro. Si tiene sed, dale de beber agua. Si tiene hambre, dale de comer pan, ¿cierto? Y también dice que si alguien te pide prestado, no se lo niegues, ¿cierto? Y que si alguien que te pide correr una milla, ve con el 2. O sea, nuestra actitud siempre debe ser positiva hacia mi prójimo, ¿cierto? Claro. Esa rectitud y esa actitud mía no debe ser condicional, ¿cierto? No debe ser condicional, debe ser, esa es mi integridad. Una persona íntegra se porta igual aquí o allá, o, ¿cierto? Si lo están viendo, si no lo están viendo, se porta igual. Sí, hay personas que dicen cuando van a colocar cámaras en la parte donde ellos trabajan, hermano, coloquen todas las cámaras que quieran, o sea, yo aquí no hay problema, ¿sí? Pero aquella persona que sí está haciendo lo malo se incomoda. Claro. O sea, dice uno, miércoles, ahora la cosa está complicada, ¿cómo haremos para sacar las cositas que tenemos por ahí? Sí. O cómo haremos para que los negocios sigan fluyendo de la misma manera. Y entonces sí hay ciertos aspectos. Entonces podemos concluir que sí se puede jurar por el Eterno, pero que podemos cambiar nuestro comportamiento. Sí. Ya, a ser personas íntegras, a ser personas verticales, y que baste con nosotros el sí o el no, ¿verdad? Podemos decir sí, podemos decir que no, correcto, con toda tranquilidad. El hecho de que una persona le digan que no, no quiere decir que no la quieran, no quiere decir que la odien o que le van a retirar su afecto. O sea, a veces uno, claro que es normal que uno se sienta mal que le digan que no. Usted no piensa lo mismo, hermano. Claro, claro que se duele que le digan, duele que le digan a uno que no. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, eso no se puede cambiar en el ser humano. No. Cuando usted va a pedir un favor y le dicen, mi hermano, es que no puedo. Entonces uno normalmente se resiente y dice, entonces salen a relucir sentimientos, uno es que me dijo que no, uno trata de coger aire, ¿verdad? Y dices,
bueno, dice uno por dentro, yo me imagino Va a que llegar el va a momento. llegar el momento, Sí. ahí te voy a estar esperando, no te preocupes porque esta no te la voy a dejar pasar. Entonces, esos sentimientos afloran en uno, Sí. por la inclinación al mal, el Ujú. que se lo hará, Sí. ¿verdad? Es natural que eso, ¿verdad? Es natural que sí ocurran esos sentimientos porque somos unos seres humanos. Sí. Lo que no debemos es darle rienda Rienda suelta suelta, correcto. ya y llevarlos a cabo, o estar con eso ahí en la cabeza, maquinando y maquinando y maquinando y maquinando. Entonces, para terminar la conclusión, ¿podemos jurar por el Eterno? Sí, podemos jurar. Y eso nos pondría en una situación en la que sí o sí debemos de hacer Sí, lo que ese es un dijimos. rotundo sí. Se Exactamente. puede jurar por el Eterno, pero cuando hay pleno compromiso de cumplir lo que uno se ha comprometido, Exactamente, ¿cierto? como ¿Por lo dice qué? el libro de Números. Porque está involucrado el nombre del Eterno. Así es, El testigo es el Eterno y hemos puesto como nuestro aval al Eterno, así es. ¿cierto? Entonces es un rotundo sí, siempre y cuando la intención de corazón sea íntegra y con propósito de que se cumple porque se cumple. Cuando no cumplimos uno de esos, blasfemamos, perdón, cuando no cumplimos uno de esos compromisos, estamos pisoteando el nombre del Eterno, lo estamos profanando. Entonces, no solamente con nuestros juramentos podemos profanar el nombre del Eterno, sino también con nuestro caminar. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es, a esa otra conclusión hemos podido llegar. Y que el Eterno nos invita a que seamos íntegros, a que seamos verticales en nuestro modo de andar, verticales en nuestro modo de hablar, que a través de nuestro soberano, su majestad Yeshua, nos exige eso. O sea, como creyentes, como sus hijos, como sus súbditos, como sus siervos, nos exige esa manera, que esa es nuestra manera de andar. Y que también concluimos que en un mundo donde la línea moral está bastante deteriorada, podemos nosotros mantenernos sin necesidad o no dependiendo de terceras personas, ¿verdad? Dependiendo de terceras personas para mantener nuestra integridad. Y concluimos también que a pesar que nosotros hayamos tenido un pasado de inseriedad, de ser torcidos, de no ser claros, de jugarnos por debajo de la mesa, podemos corregirnos porque tenemos ya una línea, porque ya el Eterno nos ha mostrado a través de su palabra que podemos ser personas de bien. ¿Están Correcto. bien las conclusiones? Sí, y nuestro soberano Yeshua nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Pregunta, ¿es tu sí sí, tu no no? Buena pregunta, hermano. Queda en el... Bueno, les deseamos a todos una feliz noche. Laila Top. Laila Top. Y para los que celebran o celebraron Purim, Hag Sameach Purim. Purim. Feliz fiesta de Shalom. Purim. Buenas noches.